Es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses, que se podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta y hubiera actuado de otra forma. Nadie puede describir lo que había pasado aquel día, las personas están asustadas, mientras que los oficiales tratan de descubrir cuál fue la causa del incidente. Una persona demasiado perturbada, está abrazando, que sería, una gorra de la víctima, le gritaba a los oficiales que se alejen, que por su culpa él ya no está con nosotros, era tanta la tensión que tuvo que ser tranquilizada por los oficiales, aunque ella parecía no estar tan calmada. No le quedaron de otra que trasladarla a un centro psiquiátrico, para tratar su problema. Mientras que en la escena, los oficiales buscaban pista lo que pudo hacer su muerte, buscaron por toda la casa, y solo habían encontrado dos cosas. Una computadora encendida y una mano ensangrentada. ¿Qué tiene en común estas pistas? La policía no sabe nada, debería primero ir por la mancha de sangre, no sería una mala opción dependiendo del crimen. Un pequeño grupito fueron a investigar la computadora, pero sin antes revisar si hubo huellas dactilares. Fue un proceso no tan largo, pero ya tenían lo principal que buscaban, ahora era turno de dar una búsqueda en la computadora, principalmente había una lista de reproducción de una caricatura animada, era de The Loud House, para darle un total definido, era de 100 capítulos, dividido en 6 temporadas. Aparte de esto, tenía cierta comunicación con un grupo de fanáticos, entre lo que se llevaban bien, era un tal Carlos, María y Cristian. Cada uno le mandaban mensajes al privado, y tenían cierta relación, porque hacían juntas y asistían a eventos especiales. No obstante, los primeros mensajes que se conocieron era normal, como si cualquier persona se conocieran, pero bajando poco a poco, se volvía más oscuro, ellos se aprovechaban de la inocencia de la víctima, como chantajearle en ciertas cosas. Eso fue un punto más para agregar a los posibles sospechosos. Conforme pasaban el tiempo, los mensajes de las 3 personas finalizaban en: asiste a nuestro evento para nosotros. Raro la verdad, y es que esos mensajes tenían la misma hora de enviado, 18 horas con 16 minutos, la policía puso fin a eso, pero sin antes revisar una cosa, los episodios eran normal, ya que ningún de ellos lo verían porque sería demasiado infantil, pero uno se tomó la molestia de analizarlo, las primeras temporadas eran normales, para luego que eso se ponga algo oscuro, la cuarta hasta la sexta no tenían el nombre del creador original que debería aparecer, en su lugar formaban los 3 integrantes antes reportados como sospechosos, viendo a algunos, se daba la impresión que la animación era demasiado floja, las voces parecían estar en robot y tenían ciertas palabras fuerte, refiriendo a insultos y odio a ciertas cosas. Unas de ellas se refirieron a la víctima, la frase se relaciona ahora. Ojalá que él viva con nosotros, en el más allá. Con tal solo esta frase mencionada, no sabía si esto sería una broma de mal gusto o algo más allá. En el hospital especial para personas, se encontraba una persona aproximadamente 40 años, aunque su rostro parecía ser alguien joven, ella aún estaba en su estado de locura o supuestamente el estado de paranoia. 2 agentes del cuerpo oficial, ingresaron al hospital para ver a la paciente con problemas, en la puerta donde se encontraba aquella paciente estaban 2 médicos. La presencia de ambos oficiales le hace captar la atención de los médicos, iniciaron una charla, sobre la situación. Principalmente ella está grave, debido a la muerte de su hijo, ella tiene ciertos ataques mentales, como si el difunto estuviera aquí, no solo eso, también tiene ciertos ataques impulsivos, intentamos tranquilizarla de todos los medios posible, pero ella no cooperaba, no sabemos por qué, pero estamos dispuestos a hacer lo que sea. Con esas palabras de unos de los médicos, fue que pensó, ¿era necesario llegar a tales puntos? Unos de los cuerpo oficial, le dice que eso sería una locura, porque haría tomar a los pacientes como conejillos de India, y que ningún sentido sería utilizada. Si en algún punto llegaran a ese método, lo tendría que encarcelar a ambos, y luego se marcharon, mientras que en la casa de unos de los oficiales, él estaba sentado en un sofá, preguntándose qué era lo que observó, no era algo de todos los días, se cuestionaba seguido por qué existían esos capítulos, y por qué el niño fue involucrado.
Dudas que jamás podían ser respondidas, eran la alta hora de la noche, y debería descansar, pero de pronto, recibió una llamada anónima, sin pensarlo lo contestó. La voz parecía ser una joven, las palabras expresaban sincera seriedad, le mencionaba que no haga nada, sin haberle llamado, no obstante, aquella voz le mencionaba palabras sin sentidos, para finalizar con una amenaza de muerte. Él no sabía qué estaba pasando, pero no le quedaba de otra que saber si eran aquellas personas. Al día siguiente, intento investigar en internet sobre la presunta temporada, la investigación era inmensa, casi el 90% de toda la búsqueda consistía en las temporadas actuales, no había ningún nombre de la temporada que buscaba, no podía desesperarse demasiado y tenía que tener la calma. Pensaba si podía ver solo el único capítulo, si al menos podía descubrir algo, aunque sea algo estúpido en el proceso, arriesgaba todo. Cuando colocó el episodio faltante, el título era Despedida, y como era de esperarse, tenía la misma animación y las voces casi incomprensible. No obstante, se podía ver la escena con una claridad poca aceptada, era casi igual lo que pasaba, desde aquel asesinato hasta donde todo pasaba igual, en un punto de ese episodio, se tomaba la toma de un bosque demasiado alejado, se podía notar como 3 personas, 2 de ellos eran varones y una mujer, que tenían al parecer un cuerpo de menor de edad. No quiero describir lo que he visto, pero al finalizar, entre comillas, su acto, lo arrojaron al río, y finalizó el dichoso episodio. Yo estaba con pregunta, porque ese parecía ser demasiado real, y si lo comparaba con lo sucedido, era muy predecible. Pensaba en llamar a un amigo, pero tenía que pensarlo bien, si aviso a la policía, no creo que me crean mucho, no obstante si presento la prueba, hay un poco de chance que me puedan creerme, pero siendo una caricatura de bajos recursos de su elaboración, es muy bajo la creencia. Si intentaba llamar a mi amigo, puede que una alta probabilidad de aceptar mi ayuda, ya puedo pensar mi decisión. Intentaba hablar y darle detalles de lo sucedido, pero él no me creía mucho, sin embargo, mi amigo no podía hacer mi pedido, lo que me quedo solo en este asunto. Pero no me quedaría con las manos vacías. En otro lado, en el hospital especial, la paciente se notaba demasiado fuera de control, su comportamiento no era como antes, repetía su única palabra, mi hijo, los doctores intentaban tranquilizarle de todos modos, pero no podía hacerlo nada, porque se movía en todos lados de la habitación, en algún momento tuvieron que tranquilizarla de la peor manera. El tiempo pasó rápido, cayendo la noche, aquella persona ya estaba en el bosque, parecía ser muy igual a aquel episodio, el lugar estaba muy desolado como si fuera un desierto, la oscuridad era muy intensa, lo cual tuvo que tener en cuenta una linterna y un arma para su defensa personal. Pero grave error, el lugar no parecía ser pequeño como él lo pensaba, era demasiado amplio, y llevaba cierto tiempo adentro de un territorio no permitido, él sabía perfectamente el camino, y no tardaría tanto en llegar al punto de encuentro, solo había demorado 7 minutos, y encontró la casa, era casi igual que aquel episodio, intento ingresar, pero la puerta estaba un poco bloqueado, reviso si había una llave, pero no había nada que le pudieran ayudarle, solo le quedaba la fuerza, aunque eso equivale a hacer ruido. No lo pensó 2 veces y lo hizo, el lugar estaba demasiado desordenado, parecía que ninguna persona hubiera limpiado en meses, investigó todo el lugar y solo estaba vacío el primer piso, quedaba el segundo piso, a diferencia del anterior, no parecía ser tan desordenado, aunque solo había una habitación, intentó investigar para saber qué había, tan solo fue la sorpresa, cuando 3 personas estaban reunidos, la luz de la habitación no iluminaba bien, el ambiente era algo incómodo, lo último que pudo observar era unas frases "lo logramos". Pasando aproximadamente 5 minutos, aquellas 3 personas salieron del lugar, con alguien ya no presenciando señales de vida, y como era de esperarse, lo arrojaron. Los próximos meses, ellos fueron arrestados, la policía había logrado con tanto esfuerzo, y le preguntaron, ¿por qué lo hicieron? Y la respuesta que recibió fue, su madre no quiso que él saliera con nosotros.